Bueno, yo estudié Historia del Arte, hice una licenciatura en la Universidad de La Habana y en realidad comencé a estudiar Historia del Arte porque en aquel entonces no se estudiaba cine en Cuba y me interesaba mucho el cine, me gustaba, me atraía. Eh, pero bueno, por el camino sucedió que el cine este, se volvió una frustración. Es un medio que depende del aporte de muchos colegas al mismo tiempo y en ese sentido es un poco caótico para la estructura de trabajo con la que yo opero. Entonces, digamos que me gusta el colectivo, el trabajo colectivo, pero no masivo. Entonces, creo que eso me llevó a, a encontrar otro sistema de pensamiento donde no se abandona la creatividad del todo en la curaduría. Y así fue que pues convertí mis estudios de historia del arte en, en la posibilidad de ejercer como curadora de arte contemporáneo. A mí me interesa la curaduría de arte contemporáneo y eso es puntual, porque el arte contemporáneo tiene una peculiaridad y tiene esa peculiaridad de la inmediatez. Y la inmediatez está necesariamente relacionada con un acto social en sí mismo. Es la parte tal vez que a mí me acercó a las nuevas tendencias en el arte. Es esa capacidad de influenciar no únicamente el pensamiento, sino también es esa posibilidad utópica que plantea constantemente el arte. Y yo siempre he dicho en casi todas las entrevistas que me han hecho de por qué estoy aquí, y en parte también es porque creo que es uno de los pocos medios que te permite que la utopía exista, ¿no? O sea, la creación artística es probablemente ese único campo donde la utopía ocurre. Yo no soy, o al menos no me considero una macro curadora, ¿no? En el sentido de enarbolar esos grandes, esos macro discursos históricos que pretenden convertir problemáticas, temáticas y discursos en algo definitivo. Yo prefiero ubicarme en relación a esa capacidad crítica del arte o de la creación artística, en provocar ciertas prácticas y estrategias que pongan siempre en crisis el concepto de lo establecido. Y un poco a partir de eso es que yo he ejercido mi práctica en los últimos 10 años. Si estoy en un museo, busco esas partes frágiles y porosas, donde uno puede intermediar y puede tal vez no únicamente criticar, sino llegar a otros puntos de vista y a otras prácticas, ¿no? Así es que no soy una curadora que uno vea ubicada, por ejemplo, en relación al Museo Nacional. Yo no me veo ubicada en relación al Museo, al MUNAL o al MAM, para ponerte un ejemplo, ¿no? De los museos en México. Yo me veo, como te decía, mucho más en un museo que permite, cuyo proyecto es esa permeabilidad, ¿no? Y es todo el tiempo está montada sobre la producción artística de forma tal que tú puedas generar y conflictuar, ¿no? Y conflictuar el mismo discurso institucional. Yo hice una licenciatura en Historia del Arte, hice estudios de maestría en Historia del Arte en México, en la UNAM. Ya hay unos curadores más jóvenes que se han formado en Bard College y en la Royal Academy en Nueva York y en otras instituciones que ya ofrecen programas de curaduría. De cualquier forma, yo sí creo que la historia del arte, la historia del cine, de la música, etcétera, son herramientas muy necesarias para ser un curador de arte contemporáneo, no porque yo lo diga, sino porque los artistas lo imponen,
porque cada día se utiliza mucho más la música y se utiliza más la historia del cine, la producción artística. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedes analizar un artista como Steve McQueen si no sabes nada de cine o de música? Simplemente no puedes, ¿no? Porque su práctica está inmersa en esos discursos. Entonces, pues es una formación compleja y muy abarcadora. No sé, yo estudié estética a la vieja usanza, y bueno, y creo que todos los profesionales, como lo haría también un biólogo, un filósofo, cualquiera, va complementando su formación en el camino, y eso es una obligación de nosotros, pues estudiar a los filósofos y estar al día de la literatura y de la política y de los periódicos, porque si no estás al día de los periódicos, por ejemplo, entonces cómo te acercas a una obra como la de Teresa Margolles, por poner ahora un ejemplo local. Entonces, esa es una disciplina compleja que exige de muchísimo estudio y, y bueno, pues no lo sé, pues hay mucha gente que se llaman curadores, está bien, o sea, cada quien se ve a sí mismo como a lo que aspira a hacer en la vida, ¿no? Pero pues para ser curador es muy sencillo, hay que hacer exposiciones. Pues si no se hacen exposiciones, pues no eres curador. Yo entiendo perfectamente bien que mi práctica es una paradoja, ¿no? Porque por un lado estoy dentro de la institución y por otro lado estoy constantemente buscando eh, cómo atreverse a permearla en el sentido de construirla críticamente, ¿no? Así es que lo que yo siempre busco es un ejercicio crítico que además no aleje tanto a la institución de la vida en la calle. A mí me gusta mucho colaborar con artistas que tienen esta capacidad de tener siempre en cuenta lo que pasa en la calle, ¿no? Y, y es un poco lo que yo busco. Al menos en los espacios en los que yo he trabajado, intento generar esta postura crítica que de alguna forma se acerque a la vida real y a la sociedad, o sea, lo que ocurre afuera, que incite a la gente a algo. O sea, es la única herramienta que yo tengo para hacerlo. Porque yo no soy un especialista en servicios educativos. Digo, obviamente, por ejemplo, en el museo que yo dirijo ahora hay un especialista en servicios educativos que se ocupa de eso. Pero para mí, como curadora, si tú me estás preguntando desde la curaduría, ¿cómo tú ves esa posibilidad? La única posibilidad que para mí existe es esa, es conmover a la gente, es conmoverla a través de un acto, de un acto crítico, de un acto incluso algunas veces espectacular. Y esa es la única forma que yo encuentro como discurso y como práctica para poder atraer al público. No puedes, a veces no crees, pero los niños son los que mejor llegan aquí. O sea, y llegan y se incorporan y trabajan ahí en sus talleres y ni saben que hay veces están formando parte de una obra de arte, ¿no? Yo recuerdo cuando hicimos la obra de Tercero un Quinto, del colectivo Tercero un Quinto, sobre la recuperación de un mural político en la calle y una parte de la obra eran estos talleres que se llevaban a cabo con niños y con adultos de la tercera edad y pues llegaban aquí con una naturalidad tremenda pues a escribir sus memorias y a pintar sus memorias muralísticas, o sea, convertían sus papeles en murales y lo hacían de una forma muy natural. En realidad el tema es, para mí, es un problema de cómo logras meter a tu público en una problemática específica. Y si logras meterlos en una problemática y que salgan echando madres de este museo, ya tienes algo. El ejercicio curatorial, como tú sabes, es un ejercicio muy joven en términos académicos. Es un ejercicio que nace mezclado a ciertas prácticas artísticas de los años finales de los 50 y 60, cuando el investigador común del arte en los museos ya no era suficiente. También tiene mucho que ver con cómo la economía, o sea, el sistema económico, comienza a ser una de las vértebras del sistema artístico
Y por último, tiene que, también que ver con una necesidad de la práctica artística en la cual pues un investigador que se sienta a leer textos y a ver imágenes, pues ya no es suficiente. Entonces, este curador que a mí me gusta definir mucho esta práctica como una especie de negociador entre los campos artísticos, entre las distintas vertientes de los campos artísticos, se vuelve un profesional necesario. O sea, algunos artistas se quejan y que si los curadores y no sé qué, pues al final del día creo que todos trabajamos muy bien juntos y tenemos conflictos, obviamente, partimos de distintas, o sea, no por gusto estamos ubicados en distintas disciplinas, pero sí creo que la curaduría ha llegado a ampliar el espectro crítico y yo diría que hasta teórico en el arte. Es muy distinto los textos que se generan desde la academia, por ejemplo, y cómo se enarbola todo el pensamiento en relación al arte desde la academia, a cómo se enarbola desde la curaduría. La curaduría tiene esa capacidad atrevida de apropiarse de la filosofía, de la historia, de lo que venga, para construir un discurso y para generar problemas. Obviamente, yo insisto otra vez, yo estoy hablando desde esa paradoja que establece la curaduría del arte contemporáneo, ¿no? Así es que yo, bueno, pues como curadora profesional, debo decirte que la considero una práctica que llegó para quedarse. Es decir, es una profesión que irá negociando su capacidad de acción con el tiempo, que por momentos ha estado sobrevaluada, por otro momento es sumamente criticada, pero al final del día llegó para quedarse y es sumamente necesaria.